Vamos a comenzar con las notas recibidas del Tribunal de Cuentas, que son las actas del mes de marzo del 2020, que pasan para conocimiento de los bloques. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Del Tribunal de Cuentas, resolución número 1. Ejecutar trimestre que pasa a conocimiento de los bloques. Los señores que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Del presidente del Consejo Liberarte a cargo del DEM, ingeniero Pablo Rosso, que se incorpora al contrato, al expediente, donde se está tratando el contrato de locación a un señor Villagra para el MUNI número 2. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sí van a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Y finalmente, de la secretaria de Economía y Modernización, contadora Daniela Lucarelli, que es la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año que pasa para conocimiento de los bloques. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sí vas a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Concejal Vivó tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas del punto 4 y el tratamiento conjunto de los puntos 5 y 6. Muchas gracias, concejal. Vamos a someter a consideración de los señores concejales la propuesta hecha en primer término, que sea tratado sobre tablas el punto número 4, que es un proyecto de declaración de Vamos Villa María. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sí van a expresarlo. Aprobado por unanimidad y será tratado sobre tabla oportunamente. El tratamiento, la segunda proposición, tratamiento en conjunto de los puntos 5 y 6 del orden del día, que son ordenanzas que hacen a la comisión directiva o hacen al Instituto Municipal de Historia. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Pasamos entonces a tratar el punto número 2 del orden del día. Programa de Seguridad Alimentaria Municipal Villa María contra el hambre. Tiene la palabra la concejal Claudia Arias, que no le veo. ¿Me ves ahí, Carlos? Sí, dele. Perdóneme, concejal. Bueno, buenos días, muchas gracias, señor presidente. En realidad, a raíz de una necesidad del Departamento Ejecutivo, nos hacen llegar un proyecto de ordenanza en el cual se considera absolutamente urgente la creación y la constitución de un programa de seguridad alimentaria municipal, denominado Villa María contra el hambre. El mismo consiste en poder tener y llevar a cabo como política pública dentro de todo lo que es la alimentación de la ciudad de Villa María, la alimentación en forma directa o indirecta, como se ha venido realizando desde diferentes áreas de la municipalidad, tanto desde el área de salud, como desde el área de educación, como desde el área de inclusión social y territorio, en donde tenemos diferentes beneficiarios. Apunta específicamente a la población con más vulnerabilidad de la ciudad, en donde por su situación socioeconómica les es sumamente difícil el acceso diario a la alimentación que corresponde para la subsistencia y como medio específico, como una necesidad básica. Entonces, ante un estado presente, necesitamos poder tener un programa que pueda asistir a aquella población que así lo necesite, con objetivos específicos, en donde tenemos que tener en cuenta el aporte a las necesidades alimentarias de un hogar para poder llevar el alimento diario, que parece algo tan natural y tan cotidiano, y hay gente que no lo está logrando hacer. Como así también promover existencias y la promoción en cuanto a la capacitación, en cuanto a cómo tenemos que poder darle las herramientas a la gente para que pueda salir adelante de acuerdo a la forma de alimentarse.
nutricionalmente y proteicamente establecido, en donde podemos tener un registro específico de los destinatarios, que pueda ser flexible y que podamos tener dentro de la Secretaría de Inclusión, que va a ser la que va a llevar, el órgano que va a llevar a cabo la implementación de este programa, poder tener el registro de tanto de las altas como de las bajas, porque bueno, claramente, como bueno, lo hemos hablado, pero claramente es un programa que es fluctuante, de acuerdo a la necesidad, desgraciadamente, de la gente que no tiene y que no llega a tener el acceso al alimento en forma permanente. Hay diferentes prestaciones que se realizan dentro del Estado municipal, y la idea es poder continuar con las mismas y poder profundizarlas. Sí, Carlos. No, perdón, no estaba haciendo señal. Te pido disculpas, estaba haciendo señal, Bre. Disculpe. No, perdón. Las diferentes prestaciones que se vienen realizando en las no sé si diferentes áreas. no sé si escuchan. ¿Cómo? No, concejal Oyola, ¿me escucha? Lo escucho muy entrecortado, presidente. Pero nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, mientras ustedes me escuchen no hay porque ningún debe problema. ser a lo mejor un problema ahí de... Gracias. No, por favor. ¿Continúo? Sí, cómo no, discúlpeme, concejal Arias. Siga en uso de la palabra. Bueno. En realidad, como venía diciendo, es una ordenanza que tiene la característica de poder aunar distintos o diferentes programas que se vienen llevando a cabo en la asistencia alimentaria a las personas en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Así es como tenemos asistencia alimentaria a diferentes grupos familiares, asistencia alimentaria directa, a comedores infantiles y comedores de organizaciones civiles, en situaciones especiales, para personas en situación o que tienen diabetes o celíacos, para personas en condiciones de desnutrición. Todo esto implica que el Estado tiene que estar y tiene que acompañar en esa situación a cada una de las personas que así lo necesite. Y para lo cual es importante también poder otorgar herramientas para que esa persona pueda seguir y pueda promover y pueda salir adelante de alguna situación. Es por eso también que esta ordenanza contempla algunas capacitaciones, como son la autoproducción de alimentos, la asistencia a huertas, las huertas comunitarias, la orientación en compras comunitarias, la asistencia técnica y la capacitación, formando agentes de seguridad, pudiendo otorgar a algunas de las organizaciones el equipamiento básico y pudiendo tener así una supervisión y una evaluación del estado nutricional y un monitoreo del plan, eso encargando a el órgano de Contralor, que en este caso sería la Secretaría de Inclusión Social y Territorio. Con un registro que es absolutamente necesario, para lo cual el otro día la secretaria nos comunicaba la cantidad de gente que tienen asistiendo, entonces nos parece necesario que pueda estar sistematizado y que puedan tener acceso tanto todas las áreas del Poder Ejecutivo que lo pueden llevar a cabo, como así también que ese registro pueda tener el acceso a nosotros como órgano legislativo. Es por todo eso que vamos a adelantar el voto positivo de nuestra bancada y pedimos que puedan acompañar algo y un proyecto tan necesario para el Poder Ejecutivo y para la necesidad de la gente. Muchas gracias, señor presidente. No, gracias a usted, concejal Arias. Tiene el uso de la palabra, por haberlo pedido, la doctora González. Gracias, señor presidente. Bueno, ha sido muy auspicioso y poder haber trabajado y colaborar también en esta ordenanza. Creo que la situación en la que se encuentran muchas personas en el país, pero que hace ya muchos años que se encuentran, se ha venido acrecentando en esta crisis en la que todos estamos inmersos por la pandemia en la que nos encontramos,
y considero que es un compromiso de todos los actores sociales el poder trabajar para toda esta gente. Por eso desde ya adelanto el voto afirmativo del bloque. Considero que los recursos del Estado tienen que ser utilizados de manera siempre seria, cuidadosa, porque son siempre escasos y son pocos. Y porque de ellos el Estado tiene que rendir cuentas a la sociedad. Por ese motivo considero muy oportuno el agregado que se hizo al artículo número 3 en cuanto a que no recibirán estos beneficios de asistencia alimentaria todas aquellas asociaciones u organizaciones o comedores que entre sus miembros cuente algún tipo de funcionario. Y ello alude a la seriedad con la que se tiene que manejar este recurso, que insisto, los recursos del Estado siempre son pocos. Además, también me suma lo que dijo la concejal Arias en cuanto al registro y la importancia de ese registro, no solamente para conocer, y no voy al nombre de las personas quienes reciben el recurso, sino para saber por qué tipo de vulnerabilidades reciben el programa. Porque a través de que uno puede escribir lo que existe y lo que hay, hacia dónde va el recurso, uno puede generar estadísticas y otro tipo de políticas públicas para poder trabajarlas y que lleguen de manera más eficiente hacia quienes las necesitan. La idea siempre es tratar de trabajar, me parece a mí, por que la gente pueda salir de esa situación. Por eso entiendo que es muy importante hablar de personas en situación de vulnerabilidad y no de personas vulnerables. Cuando hablamos de situación puede ser algo movible y algo que puede cambiar. Entonces, creo que lo que debemos aspirar como funcionarios, como miembros del gobierno, como ciudadanos también, a que las personas que estén en esas situaciones de vulnerabilidad puedan salir, puedan aspirar a una vida mejor, puedan tener una mejor calidad de vida, que obviamente siempre empieza primero por el alimento sano y confortable y nutritivo, pero que también puedan aspirar a generarse su propio alimento. Así que, bueno, presidente, gracias por el tiempo brindado y esas eran las palabras. No, muchas gracias a usted, concejal. Le voy a pedir al concejal Benzo que asuma la presidencia por un minutito porque quiero formular una expresión como concejal. ¿Puede ser, concejal Benzo? ¿Cómo no, señor presidente? Bueno, le pido la palabra entonces. Concedida, señor. Gracias, muy amable. No, quería hacer la siguiente aclaración. En el dictamen figura lo que acaba de decir la doctora González, de que las organizaciones que tengan algún funcionario no tienen que recibir, no son beneficiarias del plan. Quiero señalar que no estoy de acuerdo en ese punto, porque me parece que generamos una capítulo diminutio respecto a la organización y privamos a un funcionario de poder estar en una organización colaborando desde allí. Pero de todas maneras, como el despacho figura por unanimidad, y no es mi intención privar esto, y creo que si está así es porque ha sido la mayoría de los concejales los que han dispuesto esta redacción, lo voy a votar favorablemente, pero quería dejar a salvo mi posición respecto a este punto. Muchas gracias, señor vicepresidente a cargo de la presidencia. La voy a retomar, si usted me permite. ¿Cómo no? Adelante nomás. Gracias. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, entonces vamos a proceder a votar en general y en particular el punto número 2 del orden del día. En general, los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto. Aprobado por unanimidad. Artículo 5, aprobado por unanimidad. Artículo 6, aprobado por unanimidad. Artículo 7, aprobado por unanimidad.
Artículo 8, aprobado por unanimidad. Artículo 9, aprobado por unanimidad. Artículo 10, aprobado por unanimidad. Y artículo 11, aprobado por unanimidad. Queda en consecuencia aprobado en general y en particular el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal creando el programa de seguridad alimentaria municipal Villa María contra el hambre. Pasamos al tratamiento del punto 3 del orden del día. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ratificando el convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la Asociación Nazaret Casa Esperanza, que por decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria se propone que el mismo pase para su tratamiento a la Comisión de Acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobado por unanimidad. Tratamiento sobre tabla, ya aprobado la tabla del punto 4 del orden del día. Proyecto de declaración de Vamos Villa María, expresando nuestra solidaridad, acompañamiento y compromiso para con las organizaciones de víctimas de delitos. Tiene la palabra la concejal Natalia González. Gracias, señor presidente. Bueno, la pandemia que hoy nos sacude a nuestro país y al mundo entero ha dejado al descubierto muchas carencias en las que estamos inmersos, no solamente en materia de salud, sino también las situaciones de hacinamiento que se viven en muchas cárceles del país y que, a tenor del virus que nos acecha, tornan probable el contagio. Por ese motivo, en muchos lugares se ha dispuesto la supresión de las visitas de los presos y también se les ha otorgado otros medios para que puedan seguir comunicándose con sus familias, como son teléfonos celulares y en la cárcel local tarjetas telefónicas. La semana pasada tomamos conocimiento también a través de los medios de comunicación de los hechos que habían acaecido en la cárcel de Devoto, cuyos presos a través de medidas considero bastante violentas y amenazantes, solicitaban que se dictara la libertad de muchos por miedo al contagio. Por el otro costado, desde la otra vereda, hemos escuchado a todas las asociaciones, organizaciones de víctimas, Madres del Dolor, Familias por la Vida, ONGs, que están reclamando nada más que lo que pueden hacer, que es reclamar por sus derechos, no para que no se libere a quienes tienen el derecho por situaciones de salud o de edad, ante el riesgo de contagio, de ser liberados, sino que se lleve adelante toda la normativa que prevé la ley de víctimas y que se encuentra vigente en nuestro país y que es de orden público y federal para todas las provincias. Las víctimas, las asociaciones de víctimas y de familiares de víctimas solo piden ser escuchadas antes de que se tomen cualquier medida de liberación. Sé que muchos, en general es un consejo en el que hay muchos profesionales de la abogacía, desde el presidente hasta muchos en mi bloque somos mayoría, y muchos de ustedes ejercen el derecho penal, yo no. Pero mi declaración y mi humilde postura hoy no tiene nada que ver con cercenar los derechos de quienes tienen su posibilidad de acceder a la libertad controlada por el Estado como debe ser, para que su salud no esté en riesgo. Sabemos que la salud es lo primordial, pero también sabemos que las víctimas no salen a reclamar por sus derechos de manera violenta, sino que a través de su resiliencia piden simplemente ser escuchadas y acompañadas, y que se cumplan todos los mecanismos necesarios para que el derecho que las asiste, como el derecho que los asiste también a quienes están detenidos y presos, sea cumplido de manera seria y de manera normativa. Esta temática, señor presidente, no puede estar tachada de ningún tipo de sesgo ideológico, considero. Más allá de que en los medios hay banderas de un lado, banderas del otro, no los acompaño. Creo que es una temática muy seria. Creo, porque estamos en un momento muy serio y de mucha preocupación para el país.
pero sí considero que el COVID o el riesgo no puede ser un motivo solo para la liberación de presos que no cuentan con las excepciones para ser liberados, ni tampoco que no se sigan las normativas existentes que protegen a quienes más han sufrido ante la concurrencia de un delito. A este proyecto hemos acompañado una nota que se ha elevado desde la Mesa Federal de Víctimas de todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, que han firmado todo el país, y que lo único que piden es ser escuchadas, ser acompañadas, y este proyecto lo que tiende es a eso, a solidarizarnos con ese pedido y a bregar por el cumplimiento estricto de las normativas existentes. Gracias, presidente, por su tiempo y gracias a todos. No, muchas gracias a usted, concejal González. Tiene la palabra el concejal Julio Oyola. No se lo escucha, concejal Oyola. Tiene que poner el micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Ah, sí, ahora sí, Hola. concejal, tiene el uso de la palabra. Bueno, ante todo quiero hacer la salvedad de que si estoy funcionando y el internet me están funcionando mal, recién me aclaró, presidente, que ustedes me escuchan. Si se llega a cortar telefónicamente me lo avisan. Gracias. Ante todo, y atento al proyecto elevado por la concejal Natalia González, quiero dejar primeramente establecido, concejal, por tratarse de una cuestión... Perdón, doctor Oyola, ¿me escucha? Sí, Se sí. cortó. Usted llegó hasta aquí. ¿Ahí me manifestó escuchan? que había escuchado a la concejal González y dijo, y quiero dejar expresamente, y ahí se cortó. ¿Ahora me escuchan? Sí, la escucho. Bueno, quiero dejar expresamente aclarado en forma categórica que este bloque apoya en el proyecto elevado por la concejal Natalia González, lo que en cuanto a la ordenanza se refiere. Lo que a mí me parece dable destacar y mencionar que el escrito o la presentación que lleva la ordenanza dista mucho a la verdad o se entiende una mala interpretación de los hechos ocurridos en el país. En cuanto al párrafo que se refiere, y si me permiten lo voy a leer, que dice: esta temática no puede estar tachada de sesgos ideológicos ni banderas partidarias. Comparto. El COVID-19 no puede ser motivo para que se liberen presos que no cumplan con las excepciones para ser liberados a mansalva, bajo prisión domiciliaria, ni tampoco para que no se sigan las normativas existentes y que protegen a quienes más han sufrido ante la concurrencia del delito. Eso es verdad en cierta medida. Por lo que hemos visto de manera por las redes sociales y en algunos canales televisivos, en donde pregonan libremente la liberación de presos a mansalva, me niego categóricamente a existirlo porque no tengo elementos para asegurarla. Solamente los elementos son las redes sociales, algunas tendenciosas, otras no, y los canales televisivos que distan mucho de la realidad, por lo menos a mi entender. Yo creo que este consejo debe valerse de cuestiones netamente legales y que hayan podido ser comprobadas. En este caso, niego de que haya habido liberaciones a mansalva, como así también quiero resaltar la postura del señor presidente en cuanto hará una semana aproximadamente manifestó de que la liberación de los presos debe estar sujeta a los requisitos y la debe dictaminar el poder que corresponde. Esto es los jueces encargados de la causa y con un minucioso estudio de los expedientes. Es por ello que traté y me comuniqué con el juez Ferreira
que es el juez de Villa María de Ejecución Fiscal, en cuanto a las manifestaciones en el orden local de que existía un intento de rebelión dentro del penal, y no es así. Lo que han pedido los presos es que se atiendan jurídicamente sus posturas. El enojo no es contra el sistema carcelario, ni la desprotección que puede existir en este, que no la hay, sino simplemente es que sean atendidas sus causas en tiempo propio y en forma legal. Es verdad también que existe ese hacinamiento en las prisiones y que debemos dar solución. Casualmente, esta mañana, por algunos canales también he escuchado que se trata de dar solución a esto con respecto a que algunos de los presos que puedan ser trasladados a otras instituciones o a otras reparticiones, como son reparticiones del Ejército y Gendarmería Nacional, se lo va a hacer. Es por ello que acompaño este golpe, acompaña lo manifestado por la concejal Natalia González. No así por este párrafo de elevación que me parece desatinado y no se concuerda con la realidad. Nada más, y muchas gracias, señor presidente, y quiero que se deje constancia de lo manifestado. Queda en acta, doctor Oyola. Muchas gracias por su hablar. Tiene la palabra el concejal Daniel López. Bueno, gracias, señor presidente. Compartimos los dichos del concejal Oyola, porque esta semana en torno a esto se ha generado toda una polémica con relación a la apertura de las cárceles, como decía, que no son indiscriminadas ni nada por el estilo, y ha generado en la sociedad una angustia, una preocupación, que viene con un tilde, a mi criterio personal, político, que en realidad ese es el objetivo que persigue todas estas manifestaciones que se están largando a través de los medios de comunicación y que intranquilizan. Si que la gente está intranquila por la pandemia que estamos soportando con mucha templanza y con un gobierno nacional que tiene las riendas de la situación comparado con otros gobiernos de distintos lugares del mundo, se le agrega políticamente, a mi criterio, estas mentiras que están circulando y que le agregan preocupación a la población. Realmente detesto esta clase de afirmaciones que se hacen a través de comunicados. Estaba leyendo hace un ratito que tanto en el Clarín, la gente, tensión en las cárceles, el PRO y la Unión Cívica Radical rechazan la liberación masiva de presos por el coronavirus y cuestionan a Alberto Fernández, lo dice el diario Clarín. Y cuando el presidente, y sabemos ustedes que son personas que están en la cuestión de las leyes, sabemos que el poder ejecutivo no dispone la libertad de los presos y que es el poder judicial el que decide las excarcelaciones. Por lo tanto, quería aclarar eso para que esto no se convierta en una angustia más para el pueblo argentino, que gracias a Dios que tenemos un gobierno que está llevando adelante políticas sanitarias de contención ante esta pandemia, que es ejemplo en el mundo. Así que quería agregar eso nada más. Bueno, muchas gracias, concejal López. El concejal Caroni tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. No tenía pensado intervenir, pero las manifestaciones del concejal Oyola y del concejal López me obligan a hacer algún tipo de aclaración. Primera cuestión, la del concejal Oyola. Yo puedo estar en desacuerdo con los fundamentos de cualquier tipo de proyecto, con parte de los fundamentos. Lo que hay que estar de acuerdo o desacuerdo es con la parte resolutiva. En este caso en concreto, tampoco comparto todos los fundamentos, lo he firmado al proyecto también, pero sí estoy de acuerdo con la parte resolutiva. En cuanto a los otros temas vertidos, estamos totalmente de acuerdo
que este es un tema que tiene que resolver el Poder Judicial. Estamos totalmente de acuerdo con el fondo del proyecto, que es que, como dice la Ley de Protección a las víctimas de un delito, antes de proceder a cualquier cambio en la coerción de algún preso, deben ser escuchados, que eso es lo que estamos apoyando. Y lo que no podemos dejar de desconocer, y señor presidente, en aras a lo manifestado fundamentalmente por el concejal López, que hubo un funcionario que depende directamente del Poder Ejecutivo, después de que la justicia, y lo resolvió la justicia, en ese caso sí, a un doble condenado, un doble conforme, como es el ex vicepresidente Vudú, se le otorgó la prisión domiciliaria. El secretario de Derechos Humanos, que depende directamente del señor presidente, que tiene que defender los derechos humanos, pidió la libertad de un preso condenado y confeso, como fue el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Eso, en mi opinión, debe ser lo totalmente censurable en esta situación, y lo que tenemos que bregar y en esta pandemia es que realmente funcione el Poder Judicial, que otorgue las libertades que deben otorgarse, y fundamentalmente teniendo en cuenta que de ninguna manera, y no quiero cargar tinta sobre esto, se puedan liberar personas que hayan cometido delitos aberrantes, que hayan cometido homicidios, que hayan cometido violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es inadmisible, lo vuelvo a repetir, señor presidente, y eso sí que es una intromisión en el Poder Judicial, las manifestaciones del secretario de Derechos Humanos del país. Es cuanto tengo que decir, señor presidente. Bueno, muchas gracias, concejal Carón. ¿Y algún otro concejal? Concejal Bruno, tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Sí, también no pensaba hacer uso de la palabra, pero me parece que algunas manifestaciones lo ameritan y vale aclarar algo. Quizás la palabra masivamente o a mansalva no es la más feliz o la más legislativa para expresar. Pero tengo que presuponer dos cuestiones, o que algunos colegas no leyeron el proyecto y sus fundamentos, o que no lo entendieron. Porque ninguno de sus, mucho menos en lo que se expresó recién por la concejal González, pero tampoco en sus contenidos, ni en la parte de fundamentos, ni en la parte resolutiva, se hace mención alguna de que hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Si ustedes leen bien el proyecto, lo que se trata es de dar un acompañamiento y un pronunciamiento a una mesa federal de asociaciones de familiares de víctimas de delitos, que está muy preocupada por una situación que es una liberación sin respetar el debido proceso, y cuando digo esto, sin respetar las normativas que regulan las situaciones que permiten a una persona salir anticipadamente del cumplimiento de una condena. Y ese es el sentido. Bajo ningún punto de vista se intentó politizar o traer a consideraciones acerca de quién está atrás o elucubrar. Esto es una manifestación que tenía que ver con acompañar a un sector que siempre es dejado de lado o a un costado en la parte de los procesos penales, pero que son en definitiva con que, pase o no la condena, cargan toda su vida con una situación, que es la muerte de un ser querido, o el abuso de un ser querido, o la consecuencia de un delito hacia un ser querido. Y a mí me parece muy lamentable que algunos concejales lo terminen reduciendo a leer una tapa de Clarín o un comunicado que haya firmado algún legislador, aún del partido que uno comparta, porque me parece que lo que hay que referenciar es lo que uno dice acá, y de lo que luego uno responde de lo que hace acá. Porque si no tenemos que terminar atribuyéndonos o tirándonos con situaciones que nos son ajenas. Y acá lo que estamos tratando es de dar una señal a la sociedad que nosotros no compartimos, que no se respete la ley y que no se respete a las víctimas. Y no es ni más ni menos que eso.
Y como a algunos les gustan leer algunas cosas de los diarios, yo le voy a sacar 2 artículos. Uno tiene que ver con ejemplificar a algunas personas que salieron en libertad a raíz de esto. Porque les quiero decir algo además, porque conozco el fuero, porque lo he ejercido muchísimos años, porque me encanta la defensa penal y la defiendo. Me molesta mucho cuando algunos confunden al defensor con el delincuente, porque terminan siendo mucho más autoritarios que aquellos que cuestionan la defensa irrestricta de los derechos humanos, porque el debido proceso tiene que ver y se sustancia fundamentalmente en que un inocente sea víctima de la arbitrariedad de la justicia o de la fuerza policial, y porque es el sostén de todas las garantías constitucionales, y yo la defiendo irrestrictamente. Los derechos, las garantías, el debido proceso, pero fundamentalmente el rol del defensor, que es un rol técnico, y que nadie que ha pasado por una situación injusta o injusta sometido a un proceso penal tiene idea de lo que significa tener un asesor letrado de confianza que lo guíe en ese camino. Pero esto no justifica otras situaciones. Y yo les voy a dar algunos ejemplos de personas que han salido estos días y que además perjudican a aquellos que legítimamente podrían tener acceso a una libertad anticipada en el cumplimiento de la pena, que tiene que ver con la pandemia y que no tiene que ver con la pandemia. Héctor Julián Barroso, condenado por doble homicidio, 62 años, recibió el beneficio de una prisión domiciliaria, está condenado a 25 años de prisión por el asesinato en 2004 de 2 personas. Antonio Di Palma, imputado por violación, 6 meses detenido, acusado de abuso sexual agravado. Un tribunal de San Martín le dio prisión domiciliaria a una zona donde el mismo barrio de su víctima. Pedro Olmos, imputado por violación, acusado de violar a una niña de 13 años, también va a cumplir prisión preventiva a metros de su víctima. Sinesio Moreno, un ex juez que cumple la pena de prisión perpetua por el asesinato de un comerciante en 2008. Diego Arduino, condenado a cumplir 16 años en la cárcel Mendoza por el homicidio de una persona y se le dio arresto domiciliario. 2 ex represores que no integran ningún grupo de riesgo. Y le agrego más a otro informe oficial de las cárceles bonaerenses. Desde el 17 de marzo a la fecha, en las 57 cárceles bonaerenses se dieron la libertad en función del fallo de casación de Biondini a 1.600 presos, lo que da una idea de 50 presos por día, un promedio de 1 cada media hora. De esto estamos hablando. Entonces, si alguno defiende estas cosas, yo lo lamento. Y que lo reduzcan a una cuestión ideológica, política, también lo lamento, porque se termina desnaturalizando el objetivo principal que tiene esto, que los derechos deben ser para todos, para las víctimas, para los delincuentes y para la sociedad, y que ninguna excusa puede estar por encima de lo que es aplicar el debido proceso. Conozco el trabajo que ha hecho Natalia en muchos aspectos. De hecho, nos conocimos en un juicio donde yo defendía al acusado de un homicidio, de un femicidio, y ella estaba a través de las organizaciones de defensa de la mujer, que en ningún punto de vista pudo circunscribir esto a una cuestión ideológica o política. Estamos muy por encima de esas cosas, básicamente porque tenemos contacto directo con quienes son víctimas y también con quienes son detenidos. Sabemos muy bien de adentro cómo son las situaciones y quienes merecen y no merecen determinadas atenciones. Por eso no nos condiciona que no vengan a contar de qué se trata. Sabemos muy bien, de los dos lados, qué es ser abogado defensor y que confundan con eso que vos estás compartiendo lo que tu cliente hizo, porque no entienden cuál es nuestro rol, como también a aquellos que por defender a víctimas se piensan que están en el derecho y las garantías constitucionales de los delincuentes, que no es así tampoco. Así que lamento que lo hayan terminado reduciendo a lo principal, que esté en una sociedad más justa. Esa sociedad más justa incluye a todos, y cada uno en su medida y en cada uno en lo que corresponde. Creo que no hay que dejarse llevar por los impulsos, hay que leer bien lo que se presenta, y si no, creo que me parece que vale levantar el teléfono en esta distancia, preguntarle al que hizo el proyecto qué perseguía, qué intención tenía, de qué se trata, por qué lo hizo, y no largar acusaciones infundadas en un debate donde se trata un proyecto que deberían enaltecernos a todos, porque en definitiva solamente estamos defendiendo derechos. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, concejal Bruno. Señor presidente. ¿Usted había pedido la palabra al concejal Benzo? Doctor Oyola, primero pidió la palabra al concejal Benzo, le doy la palabra al concejal Benzo y después se la doy a usted. Bien, gracias. Muchas gracias. Concejal Benzo tiene uso de la palabra. Bien, yo quiero defender la proposición de mi compañera de banca, Natalia González, y obviamente apoyar el argumento que acaba de hacer Karina Bruno sobre el tema. Yo también lamento un intento de pretender una ideologización sobre la cuestión, y quiero refrescar algunas cuestiones de conceptos básicos. Cuando un ciudadano a través del debido proceso es condenado a prisión, es la sociedad la que condena, es la sociedad contra el ciudadano que incumplió el Código de Convivencia, que es el Código Penal. Cuando ha tenido el debido proceso y debe cumplir la condena, realmente es lo que hace a la funcionalidad de los esquemas del Estado y de los esquemas de la sociedad. Hoy el tema de esta discusión de la liberación de presos es un tema que obviamente al gran sector de la sociedad, que ha estado de acuerdo con que determinado ciudadano, a través de ese debido proceso garantizado por el artículo 18 de la Constitución, está incumpliendo la condena. Pero acá hay otro inconveniente, y tengo que decirlo. Tanto en el esquema nacional como en muchos gobiernos de provincia, el partido del concejal Daniel López es el que hace muchos años el que está al frente de los gobiernos. Y las cárceles no han cambiado en nada en más del tiempo que ellos han gobernado. Y si las cárceles son un desastre, es porque falta una política carcelaria que se destine al tema de las cárceles, a la atención y al cumplimiento efectivo de lo que es el artículo 18 de nuestra Constitución. La sanidad carcelaria, el no castigo, y todos sabemos cuál es la cultura y el folclore que ya se ha generado dentro de las cárceles. Y sabemos cómo está esto. Si hay una enorme cantidad de internos, bueno, eso obedece a que el delito es una situación en la cual estamos involucrados todos y no le estamos prestando debida atención. El garantismo no es parte, digamos, de la política que de algún modo ofreciera que cambiemos a la sociedad, sino que lo ha hecho el partido de parte de quien fue el concejal Daniel López, que manifestó esta situación. Pero esto es una aclaración realmente a una respuesta, digamos, a la intención que tuvo el concejal al referirse a esto. Y lo digo en torno también a los que lo hayan pretendido. Entonces, quiero rescatar la intención de la proposición de la concejal Natalia González para que esto encauce y realmente atendamos a las víctimas que tienen ya bastante pesar por el hecho y la desgracia que le ha ocurrido a su familia. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal Benzo. Tiene el uso de la palabra el concejal Julio Oyola. Gracias, señor presidente. Tal vez, señor presidente, se me cortó el audio al momento de empezar la locución, pero no fue mi intención para nada, y así lo expuse, y estaba en total acuerdo a lo expuesto por Natalia González. Lo que sí dejen claro, de la forma en que lo manifesté y que se refirió el concejal Caroni, puedo no estar de acuerdo con el escrito de presentación de la ordenanza, que es algo que compone también la traída ordenanza a este consejo. No hago acusaciones, concejal Bruno, no hago acusaciones, absolutamente nada. Vuelvo a repetir, estoy en total acuerdo con el proyecto. No tomo partido, ni político, ni a favor de las víctimas, ni en contra de los detenidos. Soy un hombre de derecho hace 37
casi 40 años, disculpe. Y como hombre de derecho me manejo como tal, no con insinuaciones, no con periódico en la mano, sino con la simple virtud de poder ingresar a los expedientes. Debo confiar como hombre de derecho que aquellas resoluciones hechas por los jueces y que fueron jueces avalados por el Congreso de la Nación son justas. Puedo tener, y tenemos todos los ciudadanos, los elementos, y usted sabe también, para apelar esas resoluciones. Quiero, como sociedad justa, entender que si ha habido esas liberaciones es porque los detenidos han tenido la oportunidad de ejercerla y que así sea, hayan cumplido su condena o hayan tenido algún acto que los beneficie. Mi intención no es criticar ni polemizar, ni políticamente, ni legalmente, lo manifestado por la concejal González. Simplemente aclarar que si la palabra a mansalva no debe utilizarse ni como hombre de derecho ni como ciudadano, porque no tenemos conocimiento de los expedientes, no podemos acceder a los expedientes, es decir, que opinamos de lo que dicen los periódicos a favor o en contra. No es el caso en este momento. Simplemente quise aclarar esto y que no se haya malentendido que no voy a acompañar o que no vamos a acompañar en un todo el proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejal Oyola. Concejal Bruno, tiene el uso de la palabra. Y gracias, señor presidente. Es para aclarar algo, porque como se me eludió personalmente, yo en mi argumentación no hice referencias personales porque, así como el reglamento lo indica, de no dirigirnos la palabra, sino dirigirnos a presidencia, por eso no lo personalizo. Pero atento a la situación, lo voy a decir claramente para que no haya subtítulos en lo que yo expreso, y en todo caso, quienes me contesten por lo que digo. No era para usted, concejal Oyola, lo conozco, de su profesión y de su vida política. Sí, la parte de a mansalva por una cuestión de explicar. Lo demás fue expresamente para el concejal López, porque me dio mucha vergüenza lo que dijo. Porque se notaba, y esto no tiene que ver con una formación profesional, se trata con una formación personal y política de tratar de no entender al otro. Entonces, lo digo expresamente, era para él. Pero es mucho de lo que adolece su espacio, de algunos que quieren ser más papista que el Papa. Y por ser más papista que el Papa, terminan perjudicando su propio espacio. Porque claramente hubo muchísimos funcionarios del gobierno nacional de distintos niveles que expresaron su rechazo a algunas situaciones vividas en la justicia. Así que digo, lo dejo en claro para que no haya confusiones. A veces ser más papista que el Papa perjudica. Y creo que hay que tratar de tener un poquito más de prudencia y tratar de entender de qué es de lo que estamos hablando, por más que no sea nuestro métier. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias a usted, concejal Bruno. Si no hay otro concejal que quiera hacer uso de la palabra, bueno, no habiendo ningún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra, vamos a pasar a votar el tratamiento sobre tabla del punto 4 del orden del día, que es la declaración a la que vienen aludiendo los señores concejales en su fundamentación. Los señores concejales que estén de acuerdo, en general, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Vamos ahora a tratarlo en particular. Artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. A la resulta de la votación, queda aprobado en general y en particular por unanimidad el punto 4 del orden del día. Punto 5. Despacho de la Comisión
de acuerdo sobre el proyecto prorrogando el funcionamiento de la comisión directiva del Instituto Municipal de Historia. Y punto 6, leo ambos porque van a ser tratados en forma conjunta conforme lo aprobó este cuerpo. Digo, despacho de la comisión de acuerdo modificando la ordenanza 6.461. Tiene la palabra la concejal Verónica Daniela Vivó. Gracias, señor presidente. Es así, hoy hemos recibido en reunión de comisión de acuerdos virtual al señor Gerardo Russo, presidente de la Junta de Historia, de la Junta Municipal de Historia, y a Analía Godoy como parte del equipo de cultura de la ciudad, en donde nos plantearon lo que ya nos habían expresado por nota. Primero, la necesidad de poder extender los mandatos de la Junta debido a todo lo que es de público conocimiento, que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional y que impidió que la Junta pudiera convocar a elecciones que estaban previstas para fin de marzo, cuando el día 20 se decreta el aislamiento social, queda, bueno, la imposibilidad de que esto ocurra. Muchas de las personas, unas 140, planteaba el profesor Russo, son quienes integran la Junta de Historia y quienes son parte de la elección, por decirlo de alguna manera, de las autoridades, es que fue de imposible cumplimiento, por lo cual este proyecto de ordenanza nos va a permitir extender sus mandatos para que luego que se levante la cuarentena puedan estar convocando como corresponde a las elecciones, y lo que nos permite también que su mandato pueda tener vigencia. Nos contaba las actividades que vienen realizando de investigación, de edición de libros. Hemos participado con algunos de los concejales en las presentaciones de las últimas ediciones que el Instituto de Historia publicó, y que la verdad que con muy buenos trabajos, como decía. Entonces, bueno, ellos, asumiendo la responsabilidad que le toca, siguieron conduciendo el instituto, y es que con esta ordenanza normalmente estamos garantizando esa continuidad. Por otra parte, en el tratamiento del punto 6, se establecen algunas modificaciones que ellos mismos también plantearon, primero porque estaba dependiendo del órgano que era Universidad Popular, que ya dejó de existir. Entonces se modifica y se crea en la dependencia de la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de la Ciencia, o la que en el futuro la reemplace, el Instituto Municipal de Historia de la Ciudad de Villa María, para rescatar, preservar, estudiar, difundir el pasado histórico local y regional. Algunas de las tareas que la creación de la Junta les establecía tenía que ver con la creación de museos, archivos, registros documentales, y en realidad el planteo que nos hacía que todos son personal ad honorem, quienes integran la Junta de Historia, que son parte de distintas organizaciones, profesores, estudiantes de Villa María, de Villa Nueva y de la zona, y que en realidad es difícil o imposible de cumplimiento que ellos puedan dar órdenes a quienes son empleados municipales. Por lo tanto era necesario que dependiera de la Secretaría de Cultura para que quienes son funcionarios puedan reglar y normalizar algunas cuestiones, y además las funciones que se les asignaban como propias al Instituto de Historia, ahora queda como cooperación de parte de ellos en la creación de museos, archivos, registros documentales, biográficos, bibliográficos, iconográficos, numismáticos, filatélicos y similares, como también la realización de concursos, cursos y encuentros, pudiendo otorgar distinciones y premios. Otro de los planteos que nos hacía el profesor Russo tiene que ver con que sí quieren que por supuesto sigan
siendo actividades desempeñadas en carácter de honor, ad honorem de quienes son miembros del Instituto Municipal de Historia, pero que hay algunas excepciones de personas que realizan otras tareas administrativas u otros proyectos de investigación sobre la historia y la memoria local y regional que son generados por la propia institución. Entonces queda la salvedad de que esas personas puedan, por esa otra función, no por ser miembros del Instituto Municipal de Historia, tener una remuneración por ese otro trabajo. Nos planteaba la imposibilidad que hoy tiene una persona que realiza tareas administrativas y que cumple de manera excelente su rol, su imposibilidad de integrar la comisión de la Junta de Historia, y que, bueno, esto que tenía que ser subsanado a través de esta norma, y por eso hoy la estamos sancionando. Otro de los artículos que, bueno, luego de la reunión con los dos funcionarios y a propuesta de la concejal Bruno, por todo lo que ellos decían, lo que implicaba realizar los concursos, las investigaciones y todo esto, planteamos un artículo 6 bis, en donde le encomendamos a la Junta de Historia que en un plazo de 90 días hábiles puedan confeccionar un reglamento para las investigaciones, que luego será remitido al Consejo Deliberante para su aprobación, y que en realidad le permita mayor participación a todos quienes les interese ser parte de las investigaciones que están proponiendo o que puedan proponer desde la Junta de Historia. Así que, por lo expuesto y sabiendo que estamos mejorando el funcionamiento de estos espacios que son de alta importancia en nuestra historia. Decían cómo, Analía nos contaba cómo en lo que es el museo, en sus 60 años de historia, no existe un registro documental escrito. Bueno, es importante que esto, como ciudad, como funcionarios, podamos garantizar que esto ocurra, porque para la posteridad lo que queda es lo escrito, es la historia relatada, investigaciones y todas estas cuestiones que hacen a nuestra cultura y a nuestra historia. Así que, por lo expuesto, adelanto el voto afirmativo de esta bancada. Bueno, muchas gracias, concejal, muy amable. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra, no habiendo concejal que quiera hacer uso de la palabra, vamos a pasar a votar en general y en particular, primero el punto 5 del orden del día, que es el despacho, prorrogando el funcionamiento de la comisión directiva del Instituto Municipal de Historia. Los señores concejales que en general estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo número 1, aprobado por unanimidad. Y artículo número 2, aprobado por unanimidad. Punto 6 del orden del día. Despacho de la comisión modificando la ordenanza número, de la comisión de acuerdo, perdón, modificando la ordenanza número 6.461. En general, los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. Y artículo tercero, aprobado por unanimidad. A la resulta de la votación queda aprobado en general y en particular por unanimidad el punto 5, y aprobado en general y en particular por unanimidad el punto número 6. Habiendo terminado el tratamiento del orden del día para la sesión ordinaria de la fecha, invito al señor secretario habilitado a arriar nuestra enseña patria.